de Chile. Señor Santiago Urselay, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Señor Fernando Fredes, vicedecano de la Facultad. Autoridades del Campus Sur, estudiantes y funcionarios de la universidad. En primer lugar, quiero agradecerles el haberme invitado, es un gran honor para mí, a compartir con ustedes estos momentos en que se celebra el aniversario de la facultad. Y el tema que se me ha propuesto para tratar hoy día es un tema de gran actualidad. Tan actual es que en el gran discurso que pronunció nuestro rector hace cuestión de pocos días, esta misma semana, en la Casa Central, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, con motivo de la inauguración del año académico 2013, el rector dedicó importantes pasajes de su alocución a reconocer el rol jugado por el movimiento estudiantil, muy particularmente el movimiento estudiantil de la Universidad de Chile, y más aún, recuerdo que la canción que interpretó el coro de la universidad fue ni más ni menos que Viva los Estudiantes de Violeta Parra. Mi tema, como lo anunció nuestra presentadora, se refiere al movimiento estudiantil en lo que podríamos denominar el Chile actual, entendiendo por el Chile actual aquel que va más o menos desde el inicio de la llamada transición a la democracia, por ahí por 1909. Pero para entender bien este movimiento estudiantil, perdónenme si hago un rodeo un tanto largo, pero son los defectos del oficio, en el caso de los historiadores, es necesario remontarnos un poco antes, un poco más atrás en la historia. Como sabemos, durante 16 años y medio, la dictadura pinochetista no solo se preocupó de perseguir, debilitar y en lo posible destruir desde sus cimientos al movimiento obrero y popular, sino que también realizó lo que algunos autores han considerado como una verdadera revolución capitalista. Además de intentar, entre comillas, extirpar el cáncer marxista, según los términos empleados el mismo día del golpe de Estado por uno de los integrantes de la Junta Militar de Gobierno, el régimen de Pinochet y sus asesores civiles llevaron a cabo profundas transformaciones económicas, sociales y culturales que acompañaron el paso de un Estado benefactor o asistencial a un Estado subsidiario. Una nueva forma de acumulación capitalista fue implantada a sangre y fuego en Chile por la dictadura cívico-militar. El modelo adoptado desde fines de la década de 1930, que implicaba una fuerte intervención del Estado en el desarrollo económico y social en base a una estrategia de sustitución de importaciones, fue reemplazado por el modelo económico neoliberal. Grandes e importantes sectores de la actividad económica fueron traspasados por la dictadura, desde el Estado al sector privado, y la desregulación característica del liberalismo a ultranza se enseñoreó en el país. Junto a las privatizaciones de empresas estatales, las llamadas 7 modernizaciones de la dictadura cambiaron la faz de Chile. El plan laboral, la reforma previsional con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, las reformas privatizadoras de la educación y la salud, la modernización judicial, el reordenamiento agrícola para fortalecer la propiedad privada en el campo y la reforma administrativa para, textual, agilizar el sector estatal y reducir su tamaño, fueron los componentes de esta revolución capitalista, irónicamente denominada libertaria por uno de sus principales inspiradores, el ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura, José Piñera. El Estado traspasó muchas de sus atribuciones y funciones económico-sociales a los grandes capitalistas, que acumularon enormes sumas de recursos financieros salidos de los bolsillos de todos los chilenos.
la previsión social, la salud y la educación fueron áreas particularmente rentables puestas por la dictadura bajo el control hegemónico de los principales grupos económicos. Estas modernizaciones, junto con producir un cambio drástico en el terreno estrictamente económico, provocaron profundas transformaciones culturales cuyas repercusiones se siguen sintiendo 4 décadas después del golpe de Estado y a 23 años de iniciado del ciclo de gobiernos postdictatoriales. La principal transformación provocada por la dictadura y por el modelo económico neoliberal ha sido lo que el sociólogo Tomás Mulián define como, entre comillas, el debilitamiento del espíritu o ánimo societal, cuyas expresiones más importantes eran la tendencia asociativa y la politicidad que caracterizó durante mucho tiempo a la sociedad chilena. En su lugar, el individualismo competitivo y la obsesión adquisitiva han erosionado la eficacia de esos mecanismos. En el nuevo contexto se privilegian las estrategias individuales, el volcamiento hacia lo privado, el posicionamiento como espectador de la acción, el desligamiento de lo público, la compulsión por la competencia y el éxito material, la transformación del consumo en una fuente de prestigio desligada de la racionalidad de necesidades. En esta sociedad modelada por la dictadura y afianzada bajo los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, priman las estrategias individuales de ascenso y movilidad, no se gratifican o bien se castigan las estrategias asociativas. Se ha impuesto una especie de ley de la selva que el Estado no puede regular porque le es negada la legitimidad para hacerlo. Por ello, las condiciones propias del capitalismo salvaje, entre ellas la indefensión de los trabajadores y también la amplitud del segmento de pobres, no tienden a atenuarse, sino más bien se convierten en la forma de ser del capitalismo contemporáneo, es decir, se transforman en modalidades de alguna manera constantes. Esta nueva sociedad se articula en torno al mercado globalizado y por ende al reforzamiento de la condición competitiva de los medios de comunicación de masas, creándose un nuevo campo de estructuración de lo público, porque las lógicas de regulación del mercado se desligan de patrones objetivos, del mismo modo que los medios de comunicación de masas, inmersos en una demencial competencia globalizada, se rigen básicamente por el rating asociado a la espectacularización. La despolitización de la sociedad resultante de estos cambios culturales encuentra buena parte de su explicación en las características minimalistas de la transición chilena a la democracia, que fue el resultado de las negociaciones entre los sectores moderados de la oposición y los representantes de la dictadura, en las que estos últimos lograron imponer las condiciones de dicha transición. Igualmente se explica por el derrumbe del socialismo real en Europa del Este, que dejó en la orfandad política e ideológica a partidos y movimientos sociales que habían encontrado en esas experiencias elementos para nutrir su imaginario y convicciones. Como bien sostiene el mismo Mulián, la sensación prevaleciente en el Chile actual es que los hombres no hacen la historia, que ésta tiene un destino fatal manejado desde las sombras por potencias incontrolables como los mercados y los mass media. Desde una visión parecida, la sociedad chilena actual sería, según Álvaro Cuadra, una sociedad de consumidores mediatizada que se caracteriza por la amnesia, la despolitización, el consenso social, el consumo, el éxito y el individualismo, en una atmósfera de pietismo ultraconservador que reviste de un simulacro de pretendida espiritualidad a un mundo en que todas las prácticas sociales han devenido mercantiles, desde el ocio a la educación. Al igual que en la mayoría de las sociedades burguesas, en la sociedad chilena la gestión del poder se reconoce en la represión policíaca frente a cualquier protesta, en la seducción de la publicidad y el consumo suntuario, pero también en el espectáculo a través del fasto mediático. Todas estas características del Chile actual encuentran su fundamento y explicación
en el tipo de transición de la dictadura a la democracia neoliberal. La dictadura no fue derrocada, sino sustituida por una democracia tutelada, vigilada y de baja intensidad que mantuvo el modelo económico neoliberal y la constitución pinochetista reformada que había sido impuesta fraudulentamente en 1980. Luego del gran ciclo de protestas populares de 1983-1987, se inició un proceso de negociaciones entre la dictadura y los representantes de la oposición moderada, bajo los auspicios de la Iglesia Católica, el gran empresariado y el gobierno de los Estados Unidos. Estas negociaciones desembocaron en acuerdos para una transición ordenada y, entre comillas, pacífica, que impidió una ruptura democrática o una sublevación de masas alentada por las fuerzas de izquierda más radicales. De ese modo, la dictadura pudo imponer su cronograma y su institucionalidad a la futura democracia. El sistema político chileno quedó determinado por la Constitución reformada de 1980 y por el sistema binominal de elecciones parlamentarias, que le permitió a la minoría derechista ejercer su derecho a veto durante los 20 años que gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia, impidiendo toda reforma sustantiva que no contara con su beneplácito. Este factor, sumado a la inconsecuencia y falta de coraje político de la dirigencia concertacionista, cuyos principales exponentes terminaron siendo seducidos por el neoliberalismo y por los beneficios del largo usufructo del poder, permitió que durante 2 décadas se afianzara un sistema que garantiza la continuidad del modelo económico impuesto por la dictadura. Por su parte, el sistema político imperante vacía la democracia representativa de contenido real al imponerse una suerte de duopolio político. La derecha tradicional y la concertación, beneficiados ambos por el binominalismo en las elecciones de diputados y senadores, que margina y deja sin representación en el Parlamento a las fuerzas minoritarias. Sintetizando, podría afirmarse que el carácter pacífico de la transición chilena se logró a costas de enormes concesiones de la oposición moderada a las fuerzas dictatoriales que lograron imponer la preservación de su institucionalidad, el modelo económico neoliberal y, en consecuencia, anularon las posibilidades de una democratización más profunda. En este contexto, los movimientos sociales sufrieron una profunda depresión durante gran parte de los 20 años que gobernó la Concertación. No solo por los efectos naturales del sistema neoliberal de economía y sociedad que tiende a transformar a los ciudadanos en meros consumidores y a destruir el tejido social, atomizándolo y desintegrándolo en un agregado de individuos cuyas expectativas de mejoramiento transitan de manera casi exclusiva por su acceso al mercado sobre la base del esfuerzo individual, sino también por otras razones. Una de ellas, muy poderosa durante los primeros lustros de la nueva democracia, fue el recuerdo del terror dictatorial. Otra sigue siendo la propia institucionalidad heredada de la dictadura, especialmente el Código Laboral, que anula casi por completo los efectos de las acciones reivindicativas de los trabajadores al permitir que los patrones contraten mano de obra de reemplazo durante el desarrollo de las huelgas. Estos factores inhibieron durante mucho tiempo la manifestación de las demandas y el descontento social. Pero además, los partidos y gobiernos de la Concertación buscaron constantemente desmovilizar y despolitizar a la ciudadanía, en especial a los sectores populares, en aras de la gobernabilidad sistémica. Esos gobiernos trataron de reducir a su mínima expresión las demandas y protestas sociales, utilizando para ello diversos medios como la cooptación de dirigentes sociales, la organización de esterilizadoras mesas de diálogo, la represión abierta, las presiones políticas y la práctica del clientelismo mediante medidas asistenciales y correctivos sociales al modelo económico neoliberal. La mezcla de estos y otros factores produjo los efectos de despolitización, exacerbamiento del individualismo y desmovilización de la ciudadanía ya mencionados, que han sido catalogados por algunos analistas como una verdadera mutación antropológica
descrita a través de una serie de desplazamientos, de la noción de ciudadano a la noción de consumidor, de la noción de comunidad al concepto de individuo en su sentido fuerte, de la noción de conciencia de clase o conciencia histórica a la noción de autoconciencia, entre muchos otros. En el movimiento estudiantil, estos factores se combinaron con otros más específicos, como los cambios en la educación introducidos por la dictadura. En el caso de la educación superior, la nueva política incentivó la creación de numerosas universidades privadas, que de 6 en 1973 aumentaron exponencialmente a más de 40 en 1998. Por otra parte, el régimen de Pinochet reformó completamente las universidades estatales, creando universidades regionales a partir del fraccionamiento de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, que hasta fines de la década de 1970 tenían sedes en todo el país. Lo más nocivo de esta nueva política fue la imposición a las universidades estatales del autofinanciamiento de la mayor parte de sus necesidades de recursos financieros a través de la recaudación por concepto de matrículas y aranceles que pagan las familias chilenas, lo que genera una competencia entre las universidades estatales y entre estas y las universidades privadas por reclutar estudiantes de buenos puntajes en las pruebas de selección a fin de lograr el premio del aporte fiscal indirecto. En la enseñanza básica y media, la dictadura impuso la municipalización, esto es, el traspaso de los colegios y liceos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, acentuando de ese modo las diferencias de la calidad de la educación en función de los recursos propios de cada municipio. Como sabemos, hay algunos muy ricos y muchos muy pobres, ya que la contribución estatal a esos establecimientos es muy baja. Y al mismo tiempo, a partir de los años 80, el Estado incentivó el desarrollo de un área de colegios particulares subvencionados dejada en manos de empresarios motivados por el lucro, que además de cobrar por la educación impartida a los niños y jóvenes, reciben subsidios del gobierno como premio por su supuesta función educadora. Según Luis Tielemann, especialista en la historia reciente del movimiento estudiantil chileno, durante los primeros lustros de la transición, el movimiento de los estudiantes secundarios se había renovado rápidamente en términos generacionales, cayendo en un gremialismo estrecho para entrar en un estado de catalepsia hasta finales de los años 90, limitándose la acción política a algunos liceos tradicionales y colegios particulares de cultura de izquierda. El movimiento universitario, en tanto, conducido casi por completo por la Concertación durante la primera mitad de la década de 1990, se degradó en corrupción y burocratismo. Luego de algunas movilizaciones reivindicativas completamente estériles, la subordinación al gobierno de las dirigencias estudiantiles, más algunos casos de corrupción desembosada, sumieron en 1994 a la principal organización estudiantil universitaria, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, en una crisis que provocó su desaparición durante un año. Por otra parte, la derrota de las opciones de la izquierda más radical a fines de la década de 1980 dejó a sus partidarios atrincherados en pequeños guetos universitarios sin capacidad de irradiar hacia el conjunto de los estudiantes, proliferando el sectarismo, la atomización y el aventurerismo, y en algunos casos significó la cárcel o la muerte para muchos estudiantes revolucionarios de fines de la década de los 80 y principios de los 90. Durante esos años, solo las juventudes comunistas conservaron una centralidad de acción política en el movimiento estudiantil. Siguiendo la política de hacer oposición de izquierda a la Concertación, que por ese entonces practicaba su partido, los jóvenes comunistas realizaron un paciente trabajo a fin de recuperar las federaciones de estudiantes para una política más independiente de los gobiernos de turno. En 1995, sus esfuerzos se coronaron con la conquista de las federaciones estudiantiles de las universidades de Chile, de Playa Ancha, Valparaíso, y de Santiago.
El proceso de democratización de estas federaciones se acompañó del surgimiento de pequeños colectivos de izquierda revolucionaria, muchas veces puramente locales, que sembraron la semilla que posteriormente daría origen a nuevos referentes políticos estudiantiles, como los colectivos autónomos y libertarios, por citar tan solo aquellos que han tenido más duración e influencia. La continuidad del modelo de educación de mercado bajo los gobiernos de la Concertación provocó un primer estallido del movimiento estudiantil universitario en 1997. El descontento provocado por el sistema de créditos para financiar los estudios y el abandono del Estado de sus propias universidades originó una oleada de marchas, huelgas y tomas de universidades que no pudieron ser detenidas por las fuerzas del gobierno, porque sus partidos ya no contaban con gran presencia en las dirigencias estudiantiles universitarias. No obstante su masividad, el movimiento no logró sus objetivos, puesto que la principal federación estudiantil, la fecha de nuestra universidad, bajo hegemonía comunista, llegó a acuerdos unilaterales con la rectoría de esta universidad entonces, sin esperar el desenlace de los demás conflictos. Con todo, el mayor costo político lo pagó la Concertación, porque los estudiantes se sintieron derrotados y atribuyeron a la coalición de gobierno el abandono de la educación pública. La izquierda creció y logró el control de las principales federaciones estudiantiles. Las tres principales de Santiago, la FECH, la FEUC y la FEUSACH, quedaron bajo la dirección o fuerte influencia comunista, mientras que en el sur un nuevo referente, la Zurda, antecedente directo del autonomismo, logró la dirección de la Federación de Estudiantes de Concepción. En los años posteriores continuaría la izquierdización del movimiento estudiantil, provocándose una erosión de las juventudes comunistas que perdieron influencia debido a la esterilidad de numerosas movilizaciones de carácter economicista realizadas bajo su conducción y por divisiones en su seno que significaron la partida de destacados cuadros políticos. Esta crisis del comunismo universitario permitió el crecimiento de autónomos y libertarios. En el año 2001, por primera vez después del término de la dictadura, emergió el movimiento estudiantil secundario. Este despertar estuvo marcado por un declive de las juventudes concertacionistas y comunistas y la aparición de referentes políticos más radicales, como los grupos de Acción Popular, los lautaristas y la Zurda, que promovieron las movilizaciones en Santiago de decenas de miles de liceanos contra el alza del pasaje escolar. El movimiento triunfó en 2 días, ya que el gobierno modificó el decreto ley que regía el sistema de subvención del transporte. La radicalización del movimiento de los secundarios, denominados popularmente desde esa época como los pingüinos, provocó la disolución definitiva de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, FESES, vieja organización que había protagonizado grandes luchas en décadas anteriores, pero que a estas alturas era casi inexistente y estaba controlada burocráticamente por las juventudes comunistas. En su reemplazo surgió la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, concebida como una organización más abierta y menos jerarquizada que su predecesora, la FESES, y liberada de la politización partidaria en la que había caído esta voz. Como acertadamente sostiene Thielemann, en las manifestaciones del 2001 se encuentra el origen actual del movimiento secundario y los elementos que lo caracterizan. Mientras esto ocurría en los liceos, en las universidades se producía un lento repunte de los conflictos estudiantiles. En 2005, el gobierno de Ricardo Lagos instaló el crédito con aval del Estado, CAE, mecanismo destinado a desembarazar al Estado del problema del financiamiento de créditos, entregándoselo a los bancos con un alza del 20% de los intereses. Sin desearlo, al crear este nuevo mecanismo, el gobierno concertacionista contribuyó poderosamente a la politización del movimiento estudiantil, porque el masivo movimiento contra el CAE cuestionó el fondo del sistema e involucró a los estudiantes de las universidades privadas, que también se verían afectados por las altas tasas de interés cobradas por los bancos. No obstante, a pesar de su masividad, el movimiento fue derrotado. El gobierno hizo algunas concesiones, como becas y créditos, pero el CAE fue promulgado por Lagos.
Al año siguiente, entre fines de abril y comienzos de junio de 2006, se produjo la movilización social más grande ocurrida hasta entonces desde el término de la dictadura. Apenas transcurrido un mes y medio del gobierno de Michelle Bachelet, miles y más tarde centenares de miles de pingüinos se declararon en huelga, ocuparon los liceos y marcharon por las calles de todo el país para exigir la eliminación de la jornada escolar completa, para protestar contra la demora en la entrega del pase escolar que permite acceder al transporte público mediante el pago de una tarifa rebajada y para reivindicar la gratuidad de la prueba de selección universitaria. La politización del movimiento de los pingüinos fue muy rápida, pasando de demandas muy pequeñas y corporativas a un cuestionamiento del modelo de educación neoliberal. Los pingüinos ampliaron sus peticiones exigiendo becas, fin a la municipalización de la enseñanza y vuelta de los establecimientos educacionales al Ministerio de Educación, mejoramiento de las condiciones materiales de los colegios y derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, de la dictadura, andamiaje legal del modelo de educación de mercado, cuyas características principales son la privatización, el lucro de empresarios privados y la desigualdad más extrema. El gobierno de Bachelet combinó una fuerte represión con algunas concesiones secundarias y maniobras tendientes a neutralizar el empuje de los pingüinos. Algunas medidas como el otorgamiento de la gratuidad de la PSU para los más pobres y el uso del pase escolar de manera ilimitada durante todo el año, sumadas al anuncio presidencial de la creación de un Consejo Asesor Presidencial de Educación, donde tendrían cabida todos los actores sociales, incluyendo los representantes estudiantiles, lograron desactivar las movilizaciones durante la segunda semana de julio. Aunque las marchas y cierto clima de agitación se mantuvieron hasta fines de año, el movimiento no consiguió sus objetivos principales. Los estudiantes fueron ahogados en el Consejo Asesor Presidencial nombrado por Bachelet. Solo 12 estudiantes, 6 secundarios y 6 universitarios, fueron invitados a deliberar junto a 54 representantes del gobierno, de los políticos profesionales, de los empresarios de la educación y un sinfín de portavoces de distintos grupos de interés. La LOCE de Pinochet fue maquillada, transformándose en Ley General de Educación, LGE, que mantuvo la municipalización efectuada por la dictadura y permitió la subsistencia del lucro de empresarios particulares en la educación básica y media. Los pingüinos fueron derrotados por la astuta maniobra de Bachelet, pero el costo político para su gobierno y los partidos de la concertación fue tremendo. La popularidad de la presidenta cayó raudamente en las encuestas y su coalición no volvería, hasta el día de hoy, a levantar cabeza entre los estudiantes secundarios. Estos sintieron que habían sido traicionados por el gobierno de Bachelet. Muchos de los pingüinos del 2006 formarían la columna vertebral del movimiento estudiantil que el 2011 y el 2012, y hasta en 8 días, remecería a Chile, haciendo sentir su eco en todo el mundo. Una serie de fenómenos nuevos, como la autoorganización basada en un funcionamiento asambleario, la profusa utilización de las redes sociales y medios de comunicación alternativos como los fotologs y webblogs, la autogestión y una tendencia a la autonomía que ya habían estado presentes en ciernes durante las movilizaciones del 2001, se desarrollaron con más fuerza durante la revolución de los pingüinos. Una nueva manera de reivindicar y de hacer política se estaba incubando en la juventud liceana.